Déjame te platico acerca del efecto Zeigarnik. A principios del siglo XX, esto es de un artículo Psicología y Mente, una investigadora soviética llamada Bluma Zeigarnik estaba trabajando con el psicólogo Kurt Lewin cuando le llamó la atención sobre algo muy curioso que había observado. Los meseros parecían recordar mejor los pedidos de las mesas que aún no habían sido servidos o pagados que los de aquellos que ya se habían efectuado. Es decir, que la memoria de los camareros parecía dar mayor prioridad a evocar información sobre pedidos inconclusos, independientemente de si habían iniciado antes o después que aquellos que ya habían sido entregados y pagados. Los recuerdos sobre los pedidos finalizados se perdían con mayor facilidad. Lo que ya habían terminado se perdía en su memoria. Lo que estaban en el proceso de hacer, los lograban mantener. Bluma Zeigarnik se dedicó a constatar experimentos si los recuerdos acerca de procesos inconclusos se almacenan mejor en la memoria que los del resto del proyecto. El resultado de esta línea de investigación emprendida en los años 20 es lo que hoy en día se conoce como efecto Zeigarnik. ¿De qué se trata esto y cuál es la relevancia de este experimento para nuestras vidas? Yo soy Chaim Leisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Profundizando un poquito más en este estudio, dice este artículo que el estudio que hizo famoso el efecto Zeigarnik se realizó en 1927. En este experimento, una serie de voluntarios debían realizar sucesivamente una serie de 20 ejercicios, tales como problemas de matemáticas y algunas tareas manuales. Pero a Bluma Zeigarnik no le interesaba el rendimiento de los participantes ni el éxito que tuvieran a la hora de emprender estas pequeñas pruebas. Simplemente se centró en el efecto que tenía la interrupción de estas tareas en el cerebro de los participantes. Después comprobó, y esta es la parte fundamental, que estas personas recordaban mejor datos acerca de las pruebas que habían quedado a medias, independientemente del tipo de ejercicio que exigían para ser resueltas. O sea, no tenía que ver con la habilidad matemática ni científica del ejercicio de la persona con el ejercicio que estaba interactuando, pero más bien era las paradas que tuvieron, las interrupciones que tenían en esos ejercicios, hacía de que esa gente se acuerde mucho mejor el tipo de pruebas y datos de esas pruebas que estaban haciendo. El efecto Zeigarnik quedó reforzado con los resultados de este experimento. Así pues, pasó a considerarse que el efecto Zeigarnik es una tendencia a recordar mejor la información relativa a tareas inacabadas. Lo que ella descubre, que es algo muy interesante, es que los seres humanos tenemos algo dentro de nosotros que hace que recordemos mucho mejor tareas que no hemos terminado o tareas que tuvimos muchos problemas en el proceso A, o sea que tuvimos que frenar, a tareas que una persona empieza y termina y concluye esa tarea. ¿Por qué esto es relevante para nuestras vidas? ¿Cuál es la relevancia de este efecto en nuestras vidas? Bueno, para empezar, es entender cómo hacerle para poder memorizar, para poder estar mucho más consciente de la información o del tipo de ejercicio que estamos haciendo. Una persona que quiere aprender algo, en el sentido más amplio de la palabra, aquí en uno de estos ejemplos que traen, en el mundo de la publicidad sirvió para inspirar ciertas técnicas basadas en el suspense asociado a una marca o producto. Entonces vas generando flashazos de información. Todavía no te digo toda la información, tú quieres saber, pero no te digo, quieres saber un poquito más, pero no te digo, y así sucesivamente, y son, por ejemplo, campañas publicitarias donde el producto final, sabes o tienes una idea más o menos de qué es lo que se va a lanzar, sin embargo empieza la campaña un día antes o 2 días, o una semana antes mejor, y cada día vas agregando algo y generando suspenso acerca de qué se trata este producto, de esta campaña. Y lo que eso hace es de que el cerebro del ser humano esté tratando de entender qué es lo que está pasando, y de esa manera logras hacer que esa información se quede mucho más presente en la cabeza de la gente. Samsung, por ejemplo, acaba de lanzar varios nuevos productos, una tablet y nuevos celulares y un nuevo reloj. La campaña fue el momento que hicieron el evento, fue el 26 de julio. Pero desde antes tú te metías a su página y tenían solamente un detallito con una imagen para hacer que te llame un poquito la atención. Y ahora te quedas con la idea, bueno, ¿de qué se va a tratar este nuevo producto? Y como no tienes toda la información, esto a lo mejor hace que se quede y se mantenga mucho más presente en nuestro cerebro. La relevancia de esto para mi gusto, y este es un tema bastante potente, es el siguiente. Martin Luther King, conocido como Dr. King, fue uno de los mayores personajes que luchó fue uno de los líderes de derechos civiles. 1954, esto viene de un artículo de National Geographic. Cuando tenía 25 años, Dr. King se convirtió en el pastor de la iglesia bautista de la avenida Dexter en Montgomery, Alabama, y en marzo de 1955, un año después,
hubo todo un caso en Estados Unidos donde una jovencita de 15 años, una jovencita negra de 15 años, se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco, lo que suponía una violación de las leyes Jim Crow, leyes locales del sur de Estados Unidos que imponían la segregación racial. El Dr. King formó parte del comité de la comunidad afroamericana que investigó el caso y eventualmente se convierte en un gran líder de derechos civiles, pero lo que es tremendo para mi gusto es de que él nunca ve su visión realizada. El Dr. King no viviría para hacer realidad esa visión. La oposición del Dr. King a la guerra de Vietnam se convirtió en una parte importante de su imagen pública el 4 de abril de 1967. Exactamente un año antes de su muerte, pronunció un discurso titulado Más allá de Vietnam. Después de eso, 1968, a principios de abril de 1968, él estuvo ayudando a organizar una huelga de trabajadores sanitarios y en la noche del 3 de abril pronunció su legendario discurso He estado en la cima de la montaña, en el que comparó la huelga con la larga lucha por la libertad humana y la batalla por la justicia económica, utilizando la parábola del buen samaritano del Nuevo Testamento para subrayar la necesidad de la gente que se involucre. Sin embargo, el Dr. King no viviría para hacer realidad esa visión. Al día siguiente, el 4 de abril de 1968, el Dr. King fue asesinado a tiros en el balcón del motel Lorraine de Memphis por James Earl Ray, un delincuente de poca monta que había escapado el año anterior de una prisión de máxima seguridad. En otras palabras, tienes un líder que está buscando hacer del mundo algo mejor, pero su trabajo, al igual que en el efecto Zeigarnik, su trabajo queda a medias. Y como el trabajo queda a medias, es posible que la gente lo pueda retomar para seguir luchando y para seguir haciendo algo de esa visión que el Dr. King tenía. Este es un fenómeno que me llama mucho la atención. Había un rabino muy importante que se llamaba el rabino Eliyahu Dessler. Este rabino dice algo muy, muy interesante, que es lo siguiente. Dice él, nacemos a la mitad de las cosas y nos morimos también a la mitad de las cosas. En otras palabras, el ser humano nunca ve su impacto en el mundo, en la vida, en su totalidad. Y esto es algo que me gustaría profundizar un poquito porque para mi gusto es algo tremendo. Los seres humanos nacemos 1920, 30, 40, 50, 60, 70 y una persona vive 80, 90 años, 100 años. ¿Pero qué son 100 años dentro de toda la historia de la humanidad? Aún el personaje en la Torá, en el Antiguo Testamento, en la Torá, que dice Adán y Eva, estos dos personajes, por decir, impulsan el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, no ven el fin. Y ellos viven muchos años. Y aún así, cuando se mueren, apenas está empezando la civilización. No solo eso, desde una perspectiva bíblica, tienes el personaje Noah o Noé, y tienes la historia del diluvio. O sea que toda la vida pre-Noé, toda la vida pre-Noah, que es la de Adán y Eva, todo eso una persona se olvida por completo, se vuelve irrelevante. Porque ahora empieza con un diluvio, empieza una nueva humanidad y empieza un nuevo desarrollo de la humanidad. Y con Noah vive muchísimo tiempo y después se muere y la gente se olvida de él. Martin Luther King fue un gran personaje, pero su sueño no lo ve realizado. Y esto me viene a la mente de los personajes más importantes de la historia judía. Por ejemplo, el líder de la historia judía se llamaba Moshe. Moshe es el personaje que nace en Egipto, lo cría el faraón y eventualmente se convierte en el líder del pueblo judío. Nos saca de Egipto, nos lleva al monte Sinai, nos convertimos en el pueblo judío y después de ahí nos entrega en las afueras de la tierra de Israel, la tierra prometida. Sin embargo, él se muere antes de verla. Y Dios le llama a Moisés y le dice, por favor, sube al monte para que puedas ver la tierra. De lejos la vas a ver, pero no vas a poder entrar. En otras palabras, Moshe, el líder, Moisés, el líder, se queda con el gusanito de ¿y qué pasó después que me voy? ¿Qué pasó después de que me morí? ¿Y quién es el que lo sustituye? Yoshua, su mano derecha. Y cada uno de ellos empieza una nueva trayectoria, empieza una nueva vida, empieza una nueva era. Pero termina con ellos. Y cada rey nace y se muere y otro toma su puesto y se muere y otro toma su puesto. Que es algo muy fuerte pensar en esto. Los seres humanos nunca vemos la totalidad de nuestro impacto en la vida. No solo en la vida, piensa en algo muy fuerte, en nuestras propias familias. Yo me caso, tengo una esposa maravillosa y tengo hijos maravillosos. ¿Y cuál va a ser el desarrollo de mi familia? Si tengo suerte, veo nietos y bisnietos. ¿Y después de eso qué pasa? No tengo idea. ¿Cuál va a ser el legado que la familia mantiene? No tengo idea. Y mi abuelo, mi bisabuelo, yo no conocía a mi bisabuelo se muere con ese gusanito,
pensando, ¿y qué pasa después? Ahora, quisiera clarificar algo. Moisés, desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de la Torá, es un profeta. Y a nivel profecía, él tiene la seguridad y tiene la visión de qué es lo que va a pasar, pero los seres humanos, la mayoría de nosotros no somos profetas, no tenemos con claridad qué es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? No sabemos. Y cada uno de esos personajes en la parte humana de Moshe se muere fuera de la tierra de Israel pensando, oye, ¿y si a lo mejor cuando entren van a dejar todo esta misión que tenían, toda esta trayectoria que tenemos, a lo mejor la dejan? Se muere con esa sensación. En la parte humana, en la parte de liderazgo, en la parte de visionario, en la parte de profeta, obvio que no tiene la claridad. Pero eso aterrizado en nuestras vidas implica de que los seres humanos, en las palabras de este gran rabino, nacemos a la mitad de las cosas, o sea, a la mitad de una trayectoria, de una vida, y nos vamos también a la mitad de eso, y nunca sabemos y nunca nos enteramos de qué se trata. Al final del cuarto libro de los 5 libros de Moisés, del Pentateuco, del Humash, se menciona todas las trayectorias que el pueblo judío estuvimos en el desierto durante 40 años, y se mencionan 42 trayectorias. Y la estructura es, y el pueblo judío sale de este lugar y se va a esta ciudad y sale a esa ciudad y se va a otra ciudad y sale a esta ciudad y se va a otra ciudad y así sucesivamente 42 veces. Y una de las preguntas que todos los comentaristas hacen es, ¿por qué tanta necesidad o cuál es la relevancia de entender de que el pueblo sale de una ciudad y después se va a otra y después de que deja esa ciudad y se va a otra? Y la idea es justamente esta, de que constantemente los seres humanos estamos viviendo a la mitad de las cosas y terminamos a la mitad. Los seres humanos, no importa cuánto logremos, siempre nos quedamos a la mitad de la historia, del panorama general global, del mundo, del desarrollo de la historia de la humanidad. Y claro que tiene una dirección y claro que tiene un propósito. Pero solamente una generación logra ver el principio, solamente una generación logra ver el final y nadie logra ver la totalidad del panorama. Veo aquí en un artículo escrito por el Chief Rabbi, el rabino principal de Sudáfrica, se llama Warren Goldstein. Él dice algo muy interesante que es muy fuerte desde una perspectiva judía, donde dice que nosotros como judíos creemos en la redención final, la época del Mashiach, del Mesías. Es que va a ser un mundo en el cual vamos a vivir perfección, paz y una cercanía tremenda con Dios. Y todo el pueblo judío, la humanidad, el mundo entero, va a llegar a un fin glorioso. Dice, todos esperamos y anhelamos llegar a ese momento. Sin embargo, solamente va a haber una sola generación que va a tener el mérito de vivir ese fin. Rezamos y deseamos y anhelamos que nosotros seamos esa generación, que la redención ocurra en nuestros días ahora. Sin embargo, mientras tanto, cada uno de nosotros va a seguir haciendo su trabajo y a ver en dónde termina la cosa. En otras palabras, los seres humanos siempre tenemos un proceso y otro proceso y otro proceso y muchas veces no vemos el fin. Al igual que Dr. King, cuando está dando su discurso el día 3 de abril, al siguiente día lo matan, al siguiente día lo asesinan. Y lo que pasa hoy en día, 2023, en Estados Unidos, para él sería el paraíso, sería un sueño hecho realidad. Claro que tiene sus temas para mejoría, claro que siempre hay, pero él no logra ver la totalidad de su proyecto, el impacto de su proyecto, el impacto del movimiento que él tuvo, que él inicia. Moisés, el líder del pueblo judío, empieza un movimiento, pero no ve el fin. Y yo, personalmente, empiezo una nueva familia, nazco dentro de un proceso de la familia, pero yo genero mi propia familia, pero no veo el fin de esa familia. Y no veo el fin del impacto de ese legado que espero que esté dejando. Y claramente cada uno de nosotros, de cierta manera, esto genera un sentimiento de, bueno, y si no voy a ver el final de las cosas, ¿de qué se trata esto? Regreso al tema del efecto Zeigarnik, que es fascinante, que parece ser que desde una perspectiva psicológica, los seres humanos tenemos la habilidad de terminar las cosas, o más bien recordar los detalles del proceso, cuando no hemos finalizado y terminado todos los proyectos. Cuando el mesero está tomando la orden, se acuerda muy bien y tienen diferentes estrategias que estaba leyendo para poder acercarse, para poder memorizarse todos los datos del cliente y de los pedidos que están haciendo. Pero en el momento que él pone toda la información en la máquina y concluye con su trabajo con esta persona, pregúntale después, oye, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está pidiendo? No sé. ¿Qué pidió? No sé. Pero si le preguntas a la mitad, cuando está atendiendo a muchísima gente, pero tú le preguntas a él a la mitad, oye, ¿y esta mesa qué? ¿Y esta mesa qué? ¿Y esta mesa qué? Va a tener mayor habilidad de poder decirte qué es lo que está pasando. De la mismita forma los seres humanos. Si nosotros podríamos o pudiésemos concluir todos los procesos de nuestra meta, propósito, y entender la totalidad del panorama, a lo mejor no nos hubiésemos desarrollado de la manera correcta. A lo mejor no lo hubiéramos hecho de la forma correcta. Sin embargo, si es de que nosotros siempre tenemos en mente este gusanito de qué va a pasar,
Y yo nazco a la mitad de las cosas y tengo que cumplir con ciertas responsabilidades y con ciertos deberes. A lo mejor eso es parte del sistema diseñado por Dios para que podamos realizar y lograr nuestras metas de una forma mucho más acertada. Claro, genera un sentimiento de, bueno, nunca voy a tener la posibilidad de ver la totalidad del mi objetivo de vida y mi desarrollo específico en el marco general del plan divino. Sin embargo, en mi vida personal cumplo con mi deber y termino con mi deber. Sin embargo, siempre me quedo con ese pedacito de lo macro, de lo que es la planificación de vida, de mi propósito y el propósito general de la humanidad y del propósito de la creación. Los seres humanos tenemos una necesidad de dejar un legado, de sentir que dejamos algo, que hicimos algo productivo. Una de las mejores estrategias para hacerlo es comenzar con un proyecto y aunque no veas el fin de ese proyecto, tenemos la certeza, la seguridad de que como es un trabajo no completado, las demás personas, si es una buena causa, lo van a tomar y van a desarrollar de esto y de esa va a ser la forma en la cual nos van a recordar. ¿Cuál es ese legado que quieres dejar? ¿Cuál es ese proyecto que quieres comenzar? Yo soy Jaime Isorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.